Hola, ¿qué tal, queridos amigos y queridos hermanos? Bienvenidos a nuestro repaso de la lección. Te saluda el pastor Edgar Benítez y nos place darte una cordial bienvenida una vez más a este interesante repaso. En esta ocasión estudiaremos la lección número 8, titulada Confiar en la bondad de Dios, un estudio basado en el mensaje del profeta Habacuc. Y me gustaría introducirlo de la siguiente manera. Hay una historia de la lección con la que se introduce que dice que un día una mujer, con mucho dolor, con mucho sufrimiento por la muerte de un hijo, fue a un pastor y le preguntó: Pastor, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo unigénito murió? Mi único hijo. A lo que el pastor guardó silencio y unos segundos después contestó: Hermana, Dios estaba en el mismo lugar que estuvo cuando su Hijo, Jesucristo, murió en la cruz. Querido hermano, tal vez en algún momento de tu vida te has preguntado por qué pasan ciertas cosas. Y yo creo que todo nos ha pasado. Nos hemos preguntado: Señor, ¿por qué? ¿Por qué murió mi familiar? ¿Por qué sucedió esta situación? Y parece que Dios guarda silencio, pero no guarda silencio. Veremos en esta ocasión que Habacuc preguntó a Dios por qué. Y Dios le dio respuestas, tal vez no las que él esperaba, pero las respuestas que daban certeza de que Dios seguía estando al control de todas las cosas. Como verás, el estudio será apasionante. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros, pues en un momento comenzamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos por iniciar el repaso número 8, titulado Confiar en la bondad de Dios, un estudio basado en el mensaje del profeta Habacuc. Como cada semana, queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestra asociación metropolitana. Pastor, bienvenido. Al contrario, es un placer nuevamente estar aquí para el repaso de la lección. Realmente los profetas menores en su extensión, pero grandes en su contenido y en su enseñanza para cada uno de nosotros. Muy profundo el mensaje del profeta Habacuc, pastor. Demasiado. Y nuevamente un mensaje distinto al resto de los profetas. Exacto. Es un mensaje que realmente trata de contestar interrogantes que el ser humano tiene. Correcto. Así que mensaje aplicable para nuestra vida hoy, como siempre. Y también damos la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Aquí listos para comentar acerca del profeta Habacuc. Como dicen, cada profeta se pinta solo. Así es. Presenta el evangelio de diferente manera, ¿no? Pero siempre llegamos ahí, que necesitamos un Salvador, que necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, ¿ah?, para poder salir del atolladero que es el pecado, una vida sin rumbo, ¿no? Claro. Dios tiene que estar presente. Claro que sí. Y como cada semana queremos proponerles o sugerirles un bosquejo a nuestros maestros y a todos los que estudian la lección de Escuela Sabática para que sea un poco más fácil su repaso. Y pastor, ¿cuál sería el primer punto de este repaso de Habacuc? Desde el primer pasaje, el profeta Habacuc nos presenta una división interesante. En medio de las crisis, clama a Dios. Cualquier crisis que la persona enfrente siempre le va a llevar a preguntarse por qué están sucediendo las cosas. Y a veces él no lo va a entender, por eso clama a Dios. Eso fue lo que hizo Habacuc desde el primer pasaje. Él clama a Dios y Dios le da una respuesta, no la que él espera, pero Dios le contesta. Dios siempre nos va a contestar en medio de las crisis por las cuales todos los seres humanos atravesan. Por eso el consejo de este primer punto, pastor, es clama a Dios en medio de la crisis. En medio de la crisis. Correcto. El segundo punto, pastor Abraham, ¿cuál sería? El segundo punto es hermosa promesa, ¿no? En el capítulo 2 y versículo 14 del libro de Habacuc se nos dice que en un momento llegará cuando la tierra será cubierta por el conocimiento de la gloria del Señor. Amén. ¿Cuándo será eso? Bueno, vamos a estudiarlo y ojalá que sea pronto ese momento.
Claro que sí. Y el tercer punto, si les parece bien, sería viviendo por la fe. Me parece, pastores, que si hay un mensaje claro en el mensaje del profeta Habacuc es que el justo debe vivir por la fe, ¿verdad? Exacto, es el mensaje más atrayente del libro de Habacuc, ¿verdad? El justo vive por la confianza que manifiesta en Dios. No hay otra manera de que el justo pueda vivir. Claro que sí. Así que bueno, para beneficio de todos los que nos siguen, primer punto sería en momentos de crisis, clama a Dios. El segundo punto, una hermosa promesa. Y el tercer punto, viviendo por la fe. Y si les parece bien, antes de iniciar nuestro repaso, vamos a hacer una oración para comenzar. Les invitamos que ahí donde están nos acompañen en esta oración. Señor, queremos agradecerte la oportunidad de estudiar tu palabra y queremos demandar de ti sabiduría para que los puntos puedan ser claros y sobre todo sean aplicables a nuestra vida. Que nos lleven, Señor, a un reavivamiento espiritual y nos ayuden a decidir estar cada día más cerca de ti. Bendícenos en ese repaso, en el nombre de Jesús. Amén. En momentos de crisis, clama a Dios. Pastor, una de las preguntas que se dejan ver en este libro de Habacuc es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y me llama la atención que en el primer capítulo, en este cuestionamiento que hace Habacuc, menciona tantas cosas que están sucediendo hoy en nuestro tiempo, ¿verdad? Y él dice, ¿hasta cuándo? Pastor, me parece que esta pregunta de Habacuc se repite constantemente hoy en nuestras vidas. Una de las razones las cuales el profeta hace esta pregunta es al observar tanta maldad que sucede en sus días. En sus días, y la lectura del primer capítulo es muy clara. Estamos hablando aquí de Judá, no estamos hablando de un pueblo distinto, es Judá, el pueblo de Dios, pero en ese pueblo que es el pueblo de Dios hay mucha maldad, hay opresores, hay ladrones, hay asesinos, hay gente que se queda con todo, los justos son perseguidos, las personas no le hacen caso a la ley. Hay una ley, ¿verdad? Dios dio la ley, pero ellos dicen, ¿y la ley para qué? Aquí es la ley del más fuerte, parece que es la ley de la selva, la que impera. En todo ese asunto, todos quebrantan la ley, y no es problema de que toda la gente quebrante la ley, sino que las mismas autoridades también quebrantan la ley. Entonces, ¿por qué no se aplica la ley? ¿Cómo vas a aplicar la ley si las mismas autoridades la quebrantan? Porque cuando alguien quebranta la ley, como yo le decía, el problema no es si la gente quebranta la ley, es si los gobernantes también quebrantan la ley, entonces ¿quién la va a obedecer? ¿O quién pone orden? ¿Quién pone orden? Si los que tienen que poner orden también están desordenados. Entonces realmente ese es el clamor de Habacuc. Señor, ¿cuándo vas a terminar con todo esto que nosotros estamos viviendo? Hay una crisis terrible, la maldad, el sufrimiento de la gente. Él ve a la gente que se ve que es gente fiel, gente noble, gente justa, gente que hace lo que Dios quiere. Y le quitan sus cosas. Y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que me parece que todas las personas la tenemos por el mismo mundo en el cual nosotros vivimos. Cuando aquí ocurre una tragedia, también la gente dice, oye, ¿hasta cuándo, Señor, esto va a terminar? ¿No? Y justamente también hay una respuesta para ello. Pastor Abraham, me parece que una vez más se vuelve a repetir la historia. Parece que los malvados triunfan y los justos sufren. Sí, el mensaje de Habacuc, pues es un mensaje de lo que sucede en el pueblo de Dios. Creo que deberíamos de clamar más y de tener más cuestionamientos nosotros que nos enteramos de lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Prendemos la televisión en la mañana y esto sucedió allá en Asia, esto sucede en Europa, esto sucede en América, esto sucede en nuestro país. ¿Hasta cuándo? Pura muerte, ¿no? Puros delitos, y nos enteramos de todo eso. Y Señor, ¿hasta cuándo? ¿Será en verdad que se podrá implantar un reino de justicia y de paz como lo promete Dios? Tanta maldad que vemos ahora, ¿no? El profeta Habacuc, Señor, tanto pecado que existe, tanta injusticia,
tanta depravación, ¿hasta cuándo? El justo se cansa de ver tanto pecado, Sí. ¿no? El justo dice, parece que no obras, Señor, parece que no ves, parece que no puedes actuar, Señor, ¿hasta cuándo? Y que esto no va a cambiar, Y pareciera que esto parece no va a cambiar, que va de mal en peor. ¿no? Pero esto es lo bonito de Habacuc, del profeta Habacuc, de su libro, que nos va a enseñar cómo Dios responde y cuál debe ser la actitud del ser humano ante la respuesta de Dios, por así decirlo, ¿no? Pastor Isidro, la respuesta que recibe Habacuc no es la que él esperaba. Antes de iniciar el repaso de la lección, yo comentaba aquí que Habacuc pregunta hasta cuándo, pero él espera una respuesta de acuerdo a él. Así como cuando nosotros hacemos respuestas a Dios y queremos las respuestas que nosotros nos imaginamos que pueden ser. Pero Dios le da una respuesta tan rara, ¿verdad? Porque la respuesta, nosotros la vemos y es una respuesta rara. En el tiempo de Habacuc, cuando él se la dio, todavía quizá le escuchó todavía mucho más difícil. Porque dice Dios, ¿sabes qué? Voy a terminar con la maldad de aquí, de Judea, de Jerusalén. Yo voy a terminar con la maldad. Pero de la manera que tú no te imaginas. Yo me imagino ahí ese diálogo entre Habacuc y Dios. Bueno, y Señor, ¿cómo le vas a hacer? Dice, y ahora Dios le dice a partir del versículo número 6, mira, yo voy a levantar a los caldeos, a los babilonios, los voy a traer de allá, van a venir aquí a Judá, van a luchar aquí, los van a vencer a los judíos, y los judíos van a ser llevados presos a Babilonia. Ahí se acabó. Tú me decías que hasta cuándo. Voy a responder. Yo de esa manera, cuando vengan los babilonios, aquí, en Judea, la maldad se acaba. Bueno, Una respuesta difícil, ¿verdad? pues difícil de comprender para Habacuc, ¿no? Porque él esperaba otra cosa. Sin embargo, Dios nos da respuestas que a veces nosotros no quisiéramos escuchar o que no queremos escuchar. O no estamos preparados para escuchar. Todo eso puede ser. Y la respuesta de Dios, a la respuesta de Dios surgen más cuestionamientos. ¿Sí? Ok, Señor, vas a levantar a Babilonia, van a venir, nos van a... Pero ¿por qué ellos? Si son Si más son malos. peores Son peores que nosotros. O sea, yo te entiendo que a lo mejor traigas a un pueblo que guarda tus mandamientos y pues bueno, pues vamos a recibir lo nuestro, pero un pueblo peor que nosotros, Peor. que ni te conoce, Y te honra. Cuando el ser humano no comprende los propósitos de Dios, y que es en la mayoría de los casos tal vez, ¿verdad? Se hace cuestionamientos como estos. ¿Por qué? Primero es ¿hasta cuándo? Y ahora es ¿por qué? ¿Por qué ellos? Cuestionamientos que tal vez no reciban respuesta. Pero ahí viene, este libro nos va a decir qué actitud debemos tomar cuando no hay respuestas aparentes de Dios. Sí, aquí justamente eso es lo interesante, porque todos nosotros vamos a pasar por crisis, o pasamos por crisis. Las crisis pueden ser grandes para unos, chicas para otros, porque son diversas las crisis, ¿no? Solamente que todos debiésemos pasar por la crisis de la misma manera. Cuando nosotros decimos, ¿hasta cuándo va a durar esta hambruna que tenemos aquí? ¿Hasta cuándo me voy a casar, en el caso de algunas chicas? Es una crisis, que para algunos quizá no sea crisis, para otros sí. Y siempre esa pregunta ¿hasta cuándo? Cuando Dios nos la contesta, a veces hay personas que dicen, no, pero así no. Habacuc preguntó, Dios le dijo, y lo interesante es que mejor después ya Habacuc ya no pregunta nada, porque dice, no Señor, tu respuesta honestamente no la logro captar, pero la acepto, ¿verdad? Porque eso es lo interesante. Correcto. No logro captar lo que tú me quieres enseñar, pero lo acepto. Y por eso es que más adelante nosotros estudiaremos cómo es que lo acepta. Y me parece, pastor, que esa es la actitud correcta. Daniel no entendió, tampoco. Job no entendió, porque Dios lo cuestionó, pero confiaron y aceptaron. Y a final de cuentas, me parece que ese es el punto medular. El mismo Pablo tampoco entendió. Señor, mira, te he pedido muchas veces que me quites. Y tú me dijiste que bástate mi gracia. Pues eso es suficiente. O sea, Señor, pero mira, si yo veo bien, voy a servirte mejor. Pablo, tranquilo. Voy a estar así un poco ciego, pero bástate mi gracia, ¿no? Y aunque no entiendas, No entiendas confía. por qué, confía. Correcto. Vamos a hacer una pausa si les parece bien y en un momento vamos a continuar con esta interesante lección basada en el mensaje del profeta Habacuc. En un momento regresamos.
En sus manos se hallaba ternura, en sus manos descansaba el perdón. Con su mirar de amor hacía que el pecador se arrepintiera. Él llevaba consigo la vida, de sus vestidos brotaba poder. Vino a traer la paz, a curar y a salvar a quien lo negó. Cristo Jesús, Hijo de Dios, y el mundo no quiso oír su llamado. Hizo al sordo oír, al mudo hablar, y al muerto él levantó. Y aquellos que acepten hoy su favor, él dará vida eterna. Él vino a morir para ser nuestro Salvador. Él asumió toda forma humana. Él como siervo aquí caminó, siendo el Señor del cielo, de la tierra y del mar. Se vino a humillar. Fue el Calvario un triste momento, laceraron su corazón, clavaron sus pies y manos, marcaron para siempre al autor de la redención. Cristo Jesús, Hijo de Dios, y el mundo no quiso oír su llamar. Hizo al sordo oír, al mudo hablar, y al muerto él levantó. Y aquellos que acepten hoy su favor, él dará vida eterna. Él vino a morir para ser nuestro Salvador. Cristo Jesús, Hijo de Dios, y el mundo no quiso oír su llamar. Hizo al sordo oír, al mudo hablar, y al muerto él levantó. Y aquellos que acepten hoy su favor, él dará vida eterna. Él vino a morir para ser nuestro Salvador. Él vino a morir para ser nuestro Salvador.
Bien, estamos de vuelta en nuestro repaso de la lección número 8, confiar en la bondad de Dios, un estudio basado en el mensaje del profeta Habacuc. Y ya hablamos del primer punto, que es el momento de crisis clama a Dios, pero ahora vamos al segundo punto, que es una hermosa promesa. Y me gustaría introducirlo, Pastor Isidro, preguntándole lo que mucha gente se pregunta hoy: ¿dónde está Dios cuando vienen los desastres, cuando estamos en el momento de crisis, cuando hay una masacre, cuando hay abuso de un niño? ¿Dónde está Dios?, se pregunta la gente. ¿Y cuál es la promesa que nos confiere, que nos presenta Habacuc? Nosotros tenemos que aceptar que Dios siempre está y a veces no interviene, porque el problema no es el cuestionamiento de dónde está Dios. Realmente la gente lo que trae es decir por qué Dios no interviene. A veces Dios no interviene para que eso nos muestre lo horrendo que es el pecado y las consecuencias del mismo pecado. Cuando una persona pasa por la crisis, tiene que recordar lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 12. Cuando el profeta recibe la respuesta de qué es lo que iba a pasar, cómo es que Dios iba a acabar con la maldad, y le dice, mira, vienen los babilonios, entonces él empieza a orar y le dice, Señor, Dios mío y Santo mío, ¿no existes tú desde la eternidad? Y después dice, no moriremos. En otras palabras, vamos a sufrir el castigo de nuestras consecuencias, de nuestro pecado. Eso viene como consecuencia de nuestro mal. Pero de todos modos, no vamos a morir. En medio de una crisis, las personas justas, Dios no las va a dejar morir. Y no estamos hablando aquí de la muerte física, la muerte que conocemos. Estamos hablando de la muerte eterna. No vamos a morir porque Dios se preocupa por su pueblo, Dios se preocupa por sus hijos, Dios se preocupa por aquellas personas que tratan de hacer su voluntad. El pueblo de Judá lamentablemente conocía todo, pero la ley la habían dejado de lado. Y la habían dejado tan de lado que uno de los pasajes, que es el versículo 4, dice, el impío asedia al justo y tuerce la justicia todavía. Entonces el justo estaba sufriendo, pero a esos justos el profeta les dice, ¿qué cosa? No morirán. Las personas podemos pasar por diversos momentos de crisis, sobre todo el cristiano, estamos hablando aquí del pueblo de Dios, pero el asunto es que Dios siempre estará cerca de nosotros y no dejará que nuestra vida espiritual muera, sino que viviremos espiritualmente en medio de las crisis. Las crisis, nosotros podemos salir fortalecidos de una crisis y entonces dar testimonio de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. O sea, las crisis, cuando se entienden bien, pastor, se asimilan bien, pueden llevarnos a una consagración, a una reflexión. Sí, la crisis es para reflexionar. Dios no manda la crisis, permite la crisis para que reflexionemos, no para destruirnos. ¿Sí? Se permite la crisis para que nos reflexionemos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, y si estamos mal, pues acercarnos al Señor. La promesa, la hermosa promesa que dijimos que Dios hizo, es que la tierra va a estar llena del conocimiento de su carácter. Yo sueño cuando toda la tierra reciba el mensaje del carácter de Dios, el mensaje de la gloria del Señor. Todo el mundo tiene que iluminarse con ese conocimiento, saber que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es justo y que pronto pagará a cada uno conforme a lo que ha hecho, conforme a sus obras. Aquí dice justicia para todos. A Judá se le iba a enjuiciar cuando vinieran los babilonios. Sí. A Babilonia se le iba a enjuiciar. Es decir, el juicio es absolutamente para todos. Para todos. El mundo se tiene que enterar que Dios es juez, pero es un juez misericordioso. Por eso se le presenta en el capítulo 2 y versículo 20, dice, el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. La tierra no va a tener nada que decir por el juicio que sale del templo de Dios, del juicio de Dios. Dios va a ser justo y va a ser misericordioso. Y la tierra no va a tener nada que decir cuando vea la gloria
del carácter de Dios. Se le va a juiciar a todos esos que se les manda sus ayes. Ay de aquel que hace esto, ay de aquel. Sí, porque recibiendo la revelación de la gloria de Dios, no se arrepintieron. Porque viendo la gloria del Señor, no hicieron caso. El Señor está en su santo templo. Y de ahí va a salir juicio para todas las naciones. No tenemos nada que decir. Pastor Isidro, y perdón, ahorita que nos haga su comentario, háblenos un poquito más de esos ayes, de esas razones de por qué vendrá el juicio. Porque Habacuc lo comenta de una manera muy clara. El profeta justamente está inquieto, ¿no? Dice, pero ¿por qué traes una nación que es más malvada todavía? Y Dios dice, sí, ciertamente es malvada, pero es la manera en que yo tengo de ponerle fin a esta maldad que los gobernantes no le han puesto fin. Porque ellos mismos no obedecen lo que conocen. Ellos mismos violan la ley, ellos mismos reciben cohecho, ellos mismos, tantas cosas que dice el libro, ¿no? Pero ahora los babilonios también van a sufrir, dice el escritor bíblico, también ellos van a sufrir las consecuencias por varias cosas. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, miren, este pueblo ha despojado a muchas naciones, es decir, son ladrones, ¿verdad? Han hurtado y se han apoderado de las cosas sin tener ninguna misericordia de las otras personas. Después en el versículo 9 al 11, nosotros cuando hay del que edifica su casa con ganancias injustas. En otras palabras, eran codiciosos también, y Dios los va a juzgar por su codicia. Después en el versículo 12, dice que son violentos. Hay del que edifica la ciudad con sangre y la funda con iniquidad. Son violentos. Pero además de violentos, dice el versículo 15 al 17, que son crueles y borrachos. O sea, una cosa es alguien que sea violento y otra cosa es alguien que sea cruel. Porque una persona violenta a veces quizá puede golpear a otra y cuando la otra ya se cae, ya no le hace más nada. Pero la persona cruel es capaz de seguirla golpeando y golpeando hasta que la masacra. Y después de eso se levanta tranquila y se va sonriendo. Pero dice, por eso vas a ser castigada, Babilonia. Y finalmente, en el versículo número 19, todavía dice, pero ¿sabes por qué también voy a juzgar a Babilonia? Porque aun cuando me conozcan, y porque en Babilonia conocieron a Dios, recordemos que en la historia dice que ahí estuvo Nabucodonosor conociendo a Dios, que le fue enseñado por medio del profeta Daniel. Dice, ay del que dice al leño, eran idólatras. Idolatría. O sea, conocieron a Dios, pero de todos modos no se interesaron. Por eso es que Dios dice, toda la tierra va a ser llena de mi conocimiento. Y entonces, ¿qué va a acabar? Debe acabar todo esto. ¿Cuándo es que esto puede ocurrir? De dos maneras. Uno, con la predicación del Evangelio. Cuando el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, las personas tendrán que hacer decisiones. Todos tendremos que hacer decisiones. Unos harán decisiones para bendición y otros simplemente harán decisiones para maldición. Unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Pero toda la tierra, en ese momento, cuando toda la tierra se llena del conocimiento de Dios, entonces el Señor Jesucristo podrá venir. Por eso es que es una hermosa promesa. Un día la gente va a conocer, va a decidir y Dios tiene que intervenir. Y entonces cuando Él intervenga, ahora sí saben qué cosa, no más mal. Pastor, perdón, pero entonces eso significa que este mensaje del que usted está hablando ¿se aplicó en varias etapas o es un mensaje para nosotros hoy? Aquí, de acuerdo a lo que dice el profeta, es un mensaje que se tiene que aplicar y tiene una aplicación para nosotros. Nosotros tenemos que llenar la tierra con el conocimiento del Señor. ¿Cómo las personas van a conocer al Señor? Dice el apóstol Pablo, si no hay quien les predique. Se le tiene que predicar el Evangelio. Entonces eso es un mensaje para nosotros hoy. Es un mensaje que nosotros debiésemos dar hoy. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, llevarles la nueva de salvación, decirles el Señor es justo, el Señor reina, el Señor te ama. Pero así como te ama, también sabes que el Señor quiere que cambies. Y Él te puede cambiar. No necesitas cambiar tú, deja que Él te transforme, que te haga una nueva criatura. Pero entonces nosotros tenemos que intervenir también en la predicación del Evangelio.
En Babilonia se conoció el nombre del Señor a través del profeta Daniel. Nabucodonosor hizo su decisión. Su hijo no. Lamentablemente su hijo y su nieto no. Y entonces, ¿qué volvieron? Volvieron a ser el mismo pueblo. Todas estas naciones, pastor, que se han Sí. mencionado en los profetas, el mensaje de los profetas, tuvieron su oportunidad y conocieron a Dios. Y en la actualidad, nuestra misión es que el mundo conozca de la gloria del Señor. Cada quien hará su decisión. El justo, por la fe vivirá, y ahorita es lo que vamos a ver. Claro que sí, será el tercer punto y ahorita en un momento regresaremos a este interesante repaso de la lección número 8, Profeta Habacuc. En un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta en nuestro interesante repaso de la lección número 8, confiar en la bondad de Dios. Pastor Isidro, uno de mis pasajes preferidos es Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19, donde se nos dice que aunque a veces no entendamos por qué suceden las cosas, aunque los campos estén vacíos, aunque los graneros no tengan trigo, tenemos que seguir confiando en el Señor. Y es justamente el tercer punto, el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que aceptar que hay dos tipos de personas que se han mencionado en el libro de Habacuc, en el capítulo 2 y el versículo 4. Dice, el orgulloso no es recto en su interior, primer persona. Y después dice, pero el justo vivirá por la fe. El libro de Habacuc, al igual que todas las Sagradas Escrituras, dice que solamente hay dos tipos de personas. No hay tres ni cuatro, y no es que si tomas partido, si no tomas partido. La Biblia es clara, ¿no? Y aquí Habacuc es muy claro. Dice, ¿saben que hay dos tipos de personas nada más? El que cree que las puede y el que cree que Dios lo puede. Dos personas. Yo por mis fuerzas puedo hacer las cosas. Yo por mis fuerzas no puedo hacer nada, solamente que Dios me dé fortaleza. O como decimos cotidianamente, ¿no? Si Dios quiere. Pero hay personas que dicen, aunque Dios no quiera, yo lo voy a hacer. Entonces, esas son los dos tipos de personas que habla aquí. Por eso es que en el capítulo 3, teniendo como marco el capítulo 2 y versículo 4, el profeta, yo decía en la primera parte, ya no quiere seguir preguntando porque las respuestas de Dios están más allá de su entendimiento. Y como las respuestas de Dios están más allá de su entendimiento, en el capítulo 3 dice, Señor, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer algo muy simple. Yo mejor voy a confiar en ti con todo mi corazón. Así es. No quiero más respuestas. Una actitud correcta, pastor. Pues sí, es que al final las respuestas que Dios nos da quizá no sean las que queremos escuchar. Y entonces nos vamos a sentir hasta frustrados quizá porque pensamos que la respuesta de Dios debe ser diferente. Él no nos contestó como queríamos. Y nos da una respuesta distinta y entonces nosotros nos molestamos. El profeta Habacuc dice, ¿sabes qué, Señor? Mira, ya me contestaste una vez, de aquí en adelante prefiero confiar plenamente en ti. Y por eso es que los versículos que mencionabas, del 17 al 19, son tan grandiosos, porque dice, ¿sabes qué? Aunque no tenga nada, aunque no tenga para comer, aunque no tenga ninguna otra cosa, aunque no tenga ninguna posesión, ¿sabes qué he aprendido, Señor? Me voy a alegrar en ti y me voy a gozar en el Dios que me salvaste. Amén. No pasa nada, dice él. Es lo mejor que yo puedo hacer, ¿no? Nada fácil, ¿no, pastor Abraham? Nada fácil. Yo creo, y así lo digo en ocasiones, es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Porque morir, bueno, en una de esas, en un acto heroico, tragas tu vida, es un momento, pero vivir por Cristo. Vivir por Cristo es vivir por fe. Y en la lección vienen 3 palabras que nos dan como un sinónimo de fe. Es fidelidad, constancia y responsabilidad.
pobre Habacuc, ¿no? Sabía que iban a venir, ¿verdad? Los babilónicos y que iban a hacer con Judá, lo iba a destruir. ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la vamos a pasar? Cuando hay un sitio, yo leía Crónicas ahora y Segunda de Reyes, 3 años estuvieron, hasta que ya no pudieron y salieron por las puertas y ahí los tomaron presos. Ya de ahí conquistaron toda la ciudad y quemaron todo. Pobre Habacuc, ¿cómo va a hacer esto? Señor, no me lo imagino. ¿Le tocó vivirlo? Sí. Entonces, Señor, yo voy a vivir con fe. Yo voy a vivir con responsabilidad. Pase lo que pase, yo te voy a adorar, te voy a alabar, voy a confiar en ti. Voy a ser constante, porque otra palabra es constancia. Voy a ser constante en lo que hago. Si te he buscado, si he clamado a ti, lo voy a seguir haciendo. Fidelidad, voy a ser fiel a ti, Señor. Sí, por eso, pastor, ahora me parece que aquí podríamos nosotros decir que la fe en cierta manera va creciendo, nunca se detiene. Primero manifestamos fe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando le rendimos a Él nuestra vida, y cuando decimos, Señor, quiero que tú seas mi guía de aquí en adelante. Eso es ahí cuando empieza, pero no puede quedar ahí. Después viene una fe que debe perseverar, esa fe que no importa un problema, no importan 2 problemas, 10 problemas, 20 problemas, 100 problemas, Constante. siempre se mantiene confiando en Dios, aun cuando no entienda las cosas por las cuales pasan. Yo hace unos días estaba escuchando a una hermana de nuestra iglesia que estaba diciendo lo que le había pasado. Entonces, era muy interesante porque un familiar de ella llegó bien asustado allá a la casa y llega y dice, ¿saben qué? Me acaban de robar el auto. Y realmente no sé qué hacer aquí. Casi como la gente de Job, ¿no? Solamente escapé yo para estar aquí. Entonces dicen, oye, ¿qué te hicieron? Nada, una dama. Y entonces le dice, oye, ¿y qué pasó? No, pues me quería llevar uno y el otro no quería. Y mientras estaba en Estrella Blanca yo me salí corriendo y me escapé, ¿no? Y entonces la hermana, que es una hermana muy fiel en la iglesia, dice, ¿sabes qué? Vamos a agradecer a Dios, porque no te pasó nada. Bueno, esa es la fe que persevera, porque cualquier otro podría decir, oye, Señor, pero Señor, yo soy fiel, es mi hija, ¿por qué le permitiste que le pasara eso? No, ¿y por qué se llevaron mi carro? Porque se tranquilo. Esa es la fe práctica, pastor. Esa es la fe práctica, por eso decíamos, es Sí. la fe que persevera, que se mantiene en medio de las Sí. dificultades, de las pruebas, de los inconvenientes, de los momentos duros, complicados, difíciles, los que no entendemos. Es una fe que dice, Señor, no entiendo nada. No entiendo, pero pero ¿sabes confío. qué? Voy a seguir confiando en ti, porque tú al final tienes la mejor de las respuestas. Seguramente habrá, pastores, gente que nos está mirando, que estará pasando por una situación difícil, por una situación de crisis, pastor, difícil de soportar, y que en algún momento la fe se ha debilitado. En manera práctica, ¿cómo podríamos nosotros decirle a ese corazón que está sufriendo que siga confiando en el Señor? Bueno, si el asunto es vivir por fe, ¿cómo puedo reforzar mi fe o hacerla crecer? 2 cosas yo nada más. Una, la palabra de Dios lo dice. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Lee palabra. la palabra todos los días. Ese es el alimento del cristiano. Ujú. Aquí vas a encontrar el registro de cómo Dios ha guiado a su pueblo. Otra, como el profeta Habacuc cantó, alabó a Dios. Y en la alabanza que él realizó, recordó todas las maravillas que el Señor había hecho con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Entonces, yo creo que una de las cosas, además de leer la Santa Palabra y de informarnos lo que Dios hace y cuál es el plan de Él para nosotros, es recordar lo que ha hecho con nosotros, ¿no? Constantemente lo digo porque me parece que así es. El viernes de noche a mí me parece una oportunidad extraordinaria para recordar todas las cosas que el Señor ha hecho, sentados en familia,
gozando de las bendiciones del Señor, recibiendo el Santo Sábado, recordar las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, de cuántas nos ha salvado, de cuántas nos ha sacado, cómo ha hecho maravillas con nosotros, cómo ha hecho milagros a través, por nosotros, maravilla. Y esa vez se va a crecer. Bueno, si Dios nos bendijo y nos sacó de tantas, ¿por qué no nos va a sacar de esta? Y no enfocarnos en la pérdida del carro, sino en que no te hicieron nada. Así es. Es simplemente un asunto de mantener la mente clara. Así es, y alabar al Señor y recordar todas sus promesas. El mismo Dios que sacó a Israel de Egipto es el Dios en quien confió Habacuc y es el Dios en que debemos de confiar nosotros. Él hará maravillas. Podrá estar la despensa vacía. ¿Sí? Podremos no tener carro que se lo robaron. Podremos estar pasando por circunstancias adversas. Pero a pesar de todo eso, mi confianza estará puesta en el Dios del cielo. Como Pablo y Silas, pastor en la cárcel, con las Cantando y espaldas llorando, ¿no? lastimadas y cantando himnos de alabanza. Cantando y llorando. Por eso es que nosotros debiésemos recordar que cuando Dios soluciona las cosas, las soluciona a su manera, no a la mía. Y eso es lo que nos debiese producir confianza. Porque si Dios solucionara las cosas solamente a nuestra manera, nosotros nos equivocaríamos demasiado y entonces le echaríamos la culpa a Dios. Así que Dios soluciona las cosas a su manera. Y justamente con esto viene otro de los grandes pensamientos que el libro de Habacuc nos tiene. Dios nunca se atrasa ni se equivoca. Entonces, yo creo que nuestros hermanos que pasan por crisis debiesen recordar esto. Dios no se equivoca. Si a veces nos deja pasar una prueba, una dificultad seria, un problema muy difícil, tranquilo. Dios lo está permitiendo porque Él sabe que nos podemos mantener fieles. Mantente fiel, mi hermano, no desconfíes. Yo recuerdo mucho una ilustración que quizá ustedes también han escuchado, de aquella persona que no tenía nada en la despensa y vivía junto a un ateo. Y entonces esta dama clamaba a Dios porque le mandara comida, porque no tenía, ¿no? Y entonces decía, Señor, mándame comida porque no tengo, sabes que no tengo comida, mándamela. Y entonces la escuchó el ateo y entonces, queriendo terminar con la fe de esta hermana, fue, compró una despensa, se la llevó a su casa y entonces le dijo, ¿sabe qué? ¿Quién le solucionó el problema? Aquí está la despensa. ¿Quién le solucionó el problema? Yo le solucioné el problema. Y entonces la hermana dijo, Señor, bendito seas, porque aún usaste a un ateo para solucionar un problema que era bastante grande para ti. Dios es así, pero Dios no se puede equivocar y Dios tampoco Nunca va a llega tarde. solucionar las cosas como nosotros pensamos. No sé cómo esta hermana pensaría que Dios le iba a hacer, pero bueno, vino un incrédulo, totalmente un ateo, y finalmente Dios solucionó un problema de esta familia de esa manera. Y así puede estar solucionando muchos problemas nuestros, de la manera que ni siquiera nos imaginamos. Nos imaginamos cada uno de nosotros. Pero lo que sí nos dice el libro de Habacuc es, ten confianza, porque la solución llega. Palabras finales, pastor, para despedirnos de esta lección tan interesante. Si estamos en crisis, si a veces no encontramos la salida para la situación que estamos viviendo, o aún si el problema es el pecado, hermano, Dios está en su santo templo. Él es soberano de todo el universo. Y si tú clamas a Él, Él te va a responder y va a solucionar tu situación, tu crisis, llámese hambre, llámese pecado, llámese como se llame. El Señor tiene el control de nuestras vidas en sus manos y también de la historia. Pronto todos conocerán de su gloria y estaremos con Él alabando su santo nombre. Gracias, pastor. Pastor Isidro. Yo solamente quisiera invitar a los hermanos para que todos podamos atravesar las crisis confiando en el Señor. Y que al final, cuando termine la crisis, salgamos fortalecidos y podamos tener una confianza renovada en Dios y podamos entonces con más ahínco predicar el Evangelio de salvación, para que toda la tierra sea llena del conocimiento del Señor y entonces le mostremos al mundo que las personas podemos vivir por fe, una confianza plena y total en el Señor, donde Él se encarga de todo y nosotros solamente nos gozamos en caminar a su lado. Claro que sí. La carta a los Corintios dice, una de las cartas a los Corintios dice que nunca la prueba será más grande que tus fuerzas y que el Señor juntamente con la
prueba te mandará la solución para que puedas soportar. Querido hermano, estás atravesando por una situación difícil y no has encontrado respuesta. Confía, confía. El Señor sigue estando al control y me gustó mucho lo que dijo el pastor Isidro. Dios nunca se equivoca y Dios nunca llegará tarde. Hermano, confía. Y un día el Señor nos dará la respuesta a todas las preguntas que ahora tenemos. Pero el mayor gozo será que un día estaremos con Él en el reino de los cielos y nos mantenemos fieles. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos al siguiente repaso de la lección la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.